días, tardes, noches y bienvenidos a Reyes del Ring, vuestro podcast favorito de lucha libre. Aquí estamos un día más para comentar toda la actualidad de WWE y para ello tengo como siempre a mi lado a Mario Iglesias. ¿Qué tal, Mario? Genial, David, con muchas ganas. Tuvimos cositas esta semana en Raw, también la semana pasada en SmackDown. Esta noche vamos a tener cositas, así que si quieres vamos a proceder ya a empezar con todo. Efectivamente, ha sido una semana de muchísima actualidad y vamos a ir con lo que tenemos más cerquita, que es lo que pasará hoy en SmackDown, porque tenemos 3 combates confirmados. El primero de ellos es una lucha en parejas entre DIY, que se enfrenta a Fraction, una lucha que realmente es por nada, pero como existe esta rivalidad entre Ciampa casi que contra el mundo en general, porque no dejan ser el retador de Ilja, pues tendremos esta lucha en parejas. Tengo que decir que esta lucha, si hubiera los títulos de por medio, seguramente pediríamos que fuese el main event, porque aparte de títulos de por medio, por calidad de ring me parece increíble. O sea, me parecen 4 luchadores espectaculares. Creo que además, en cuanto a viendo los equipos que hay en SmackDown y demás, creo que deberían ser los 2 grandes equipos de marca, que se fuesen intercambiando los títulos y demás, contando a los Street Profits también por allí, pero me parecen los 2 mejores equipos de la marca. Y hombre, yo creo que va a ser un gusto verlos, al menos esta noche, pues por ver wrestling va a ser increíble. Luego también, por hacer un pequeño inciso, porque esto no está 100% anunciado, pero entendemos que se dará, y es lo que he comentado del reto abierto de Ilja Dragunov. ¿Quién crees que será? Vamos a ir rápido con esto. ¿Quién crees que puede ser el rival de Ilja hoy? Pues tengo mis dudas, porque claro, teniendo en cuenta que no hay nadie, o sea, claro, que los que venían siendo estas semanas han sido tanto DIY como Fraction, tengo muchas dudas. No sé, quizás pues a ver nombres hay, seguro. Sigue todavía como un poco en el aire los debuts de NXT. Mira, igual podemos tener a alguien de NXT, que no, Sí. aunque no se lo vaya a quitar, ¿no? Pero podríamos tener pues a un Rampage, por ejemplo, por ver algo diferente, que a mí me gustaría verlo. Si no, igual tenemos alguna sorpresa, igual, yo qué sé. Que ahora, estando TNA y estando AAA adelante, creo que puede salir luchadores de otras marcas. A lo mejor te pueden dar incluso esa sorpresa, ¿no? De meter a Matt Cardona, que no es Zack Ryder, Matt Cardona, es decir, Sí, que sí. entre a WWE con ese personaje, por ejemplo, no sé. Bueno, no sé por qué, yo tengo la sensación de que va a ser Rey Fénix. Fíjate que como está en esta medio historia con MFT y como parece que Ilja está yendo a por la división tag, pues que sea Rey Fénix el mexicano el encargado de retarle. Además, también tendremos los 2 últimos combates de los octavos de final del torneo de despedida de John Cena, que en este caso, por un lado tenemos a Penta contra Finn Balor. Una lucha que promete mucho porque realmente son 2 grandes luchadores además de Raw compitiendo en SmackDown. Mm, ¿Qué puede pasar en este combate? Porque realmente ninguno tiene historia con Cena. No, o sea, bueno, a ver, decir que me parece increíble que SmackDown esté tan jodida que tengan que ir 2 luchadores de Raw a seguir el torneo allí, ¿no? Pero bueno, por calidad in ring me parece un muy buen combate si le dan tiempo. No le darán mucho porque al final es un torneo y de la ronda, pero puede estar interesante y además son 2 luchadores que pueden tener un hueco. Todo el tema, o sea, pensando un poco yo creo que más en el devenir del torneo, ¿no? En los siguientes rivales que puedan tener y demás, yo creo que igual Penta sería el que tendría que ganar hoy, porque además creo que tiene aspiraciones más altas a día de hoy que Valor. Y además, pues hombre, de verle contra solo Sikoa, que es el rival que tendría Penta, creo que tiene un poco más de sentido por el hecho de que está Rey Fénix, además en este careo, digamos, con NFTs. Le veo algo más de sentido. Espero que no vaya a firmarlo. También te digo, van a luchar 100% de un luchador de Raw contra uno de SmackDown, en Claro, este caso, en por- cuartos. porque como bien has dicho, el rival que espera en cuartos es solo Sikoa y yo sí que creo, al igual que tú, que Penta será el que se clasifique
sobre todo por el hecho de tener a un face contra un heel, porque normalmente tener un villano contra villano es bastante raro y un face contra face pues sí que podría llegar a darse. La otra lucha que tenemos es Bronson Reed contra Carmelo Hayes. Una lucha que yo creo que no es tan anticipada como la de Finn y Penta y que el ganador de aquí será quien se enfrente la semana que viene a Gunther. Por lo tanto, fíjate lo que te digo, que al menos yo voy ya directo con mi predicción y es que ganará Carmelo, que dará la sorpresa que de alguna forma o Cody Rhodes o los uso, quién sabe, incluso Roman Reigns puede intervenir en el combate, perjudicar a Bronson Reed y tener a Carmelo avanzando de ronda. Yo estoy un poco contigo porque siento que ver un Gunther contra Bronson Reed no será nada atractivo y WWE esto lo sabe. Y dudo mucho que vayan a optar por esa vía. Realmente la lógica de, pues por cómo están de nivel en principio los dos, lo lógico es que ganase Bronson Reed, lógicamente, porque además pues, están construyéndolo, aparte de ser una de las caras de Raw día de hoy, como una gran promesa de cara pues, a los siguientes años que vienen ahora, igual que Bron Breakker, ¿no? A pesar de que Bronson Reed sea más mayor. Pero es verdad que también el mismo tema de tener un heel contra un heel no va a pegar demasiado y yo no veo a Bronson Reed compitiendo contra Gunther. La veo mucho un poco extraña como para meterla en este torneo. Me llama mucho más la atención ver un Gunther contra Carmelo y aunque sea la misma situación que es el solo Sikoa con Penta o Finn Balor, porque es enfrentar a un luchador de Raw con uno de SmackDown, aún así yo sí que siento también que va a ganar Carmelo esta noche con alguna intervención, seguramente, pues eso, ¿no? En plan, de hecho no me extrañaría que aparezcan The Vision y el grupo de la Games de Face, vaya. Así que no me extrañaría que ocurra algo así y que Carmelo aproveche alguna distracción o lo que sea para acabar haciendo el pin y llevarse la victoria. Y con esto, por hacer un repaso de lo que serían ya los cuartos de final y, digamos, teniendo como referencia los resultados que nosotros hemos elegido, tendríamos un Rusev contra Sheamus, un Jey Uso contra LA Knight, Gunther que se enfrentaría a Carmelo Hayes y Solo Sikoa que iría contra Penta. Realmente hay un combate interesante por una, digamos, microhistoria y es el Jey Uso contra LA Knight porque claro, con esto que pasó de LA Knight cogiendo el cartel, que parece que WWE le está castigando por ello, no sé, me da curiosidad, pero curiosidad buena de ver qué puede pasar. Sí, de hecho te diría que hay dos combates que sí que han sido rivalidades o que tienen algo de rivalidad, que son ese Rusev Sheamus, el cuadrante de arriba realmente, ¿no? Rusev Sheamus y Jey Uso y LA Knight. Y en el otro caso, pues hay dos combates que no tienen nada, que parece que son más pues, por un mero trance y trámite del torneo. Bueno, me gusta volver a ver el Rusev Sheamus porque nos dieron buena lucha. Creo que Rusev ya se está adaptando más todavía. Me da curiosidad ver quién va a ganar esta vez. Yo creo que será Sheamus. Lo veremos seguramente el lunes. Sí. Y el Jey Uso LA Knight, bueno, me da miedete porque me gustaría que le tocase ya a LA Knight algo así, que verlo en semifinales de un torneo así ya le da algo de prestigio. Pero es verdad que todos los caminos están conduciendo a Jey Uso, entonces, no sé. Espero, o sea, viendo lo que hay ahora mismo en el cuadro, solo espero que al final del torneo no vuelva a ser un Jey Uso contra Gunther, Justo. porque por Justo. tercera vez ya no quiero. Justo te... Y no porque crea que va a ganar Jey Uso, porque mucho que sea el que retire a Cena, pero me daría miedo que, en plan, que la final pueda ser esa y que estés enterrando a los demás talentos. Justo te iba a decir que están por lados diferentes del cuadro, así que peligro. Bueno, una vez hemos repasado ya todo lo que es SmackDown, vamos a hablar un poquito de algunas cositas que nos dejó Monday Night Raw y que son bastante interesantes. La primera, y voy a recoger precisamente este término, es que Stephanie Baker ya tiene rival para Survivor Series que será Nikki Bella. Entendemos que es una lucha en la que a priori Stephanie tiene las de ganar y tienes a una leyenda para impulsar tu reinado. Bueno, un poco la misma situación que vimos con Fanny Stratton y Trish, yo creo que algo así. Siento que para Stephanie Baker había rivales mucho más, no creíbles, pero que pudieran ofrecer más en el ring y que puedas construirlas más hacia el futuro.
que Nikki Bella. Como primera rival no me termina de convencer. Entiendo que Stephanie Baker va a tener un reinado algo largo y Nikki Bella va a ser solo una rival de una vez y ya está. Me imagino que ya a partir de ahora pues empezaremos a ver más pues a la Roxanne Pérez, Raquel, Rhea Ripley, Liv Morgan cuando vuelva, etc. Pero es verdad que, bueno, es un combate que al final yo creo que no te va a sumar demasiado a Survivor Series. Entiendo que no puedes meter a todas las campeonas en la World Games y demás, lógico, pero creo que había cosas, o sea, podías ofrecerle algo más interesante a Stephanie Baker para un Premium Live Event tan grande como Survivor Series, y no te hablo de que entras a la World Games, sino de que te duele una rival algo creíble y con la que tuviera más conexión en él. Hombre, hay que decir que WWE tiene bastante en estima el estatus de Nikki Bella. Y yo creo que ese es el gran motivo, tal vez, por el cual quieren incluirla como primera rival, sobre todo, que al final entendemos que no va a perder el título. De todo esto ya hablaremos la semana que viene, cuando toque hacer la previa del show como tal. Pero sí que es cierto que yo entiendo el argumento de WWE de te estás enfrentando a una luchadora que fue 280 y pico días, creo, campeona de divas, por lo tanto, digamos que sí que tienen cierto nombre y además es que es Hall of Famer, que últimamente está un poco más devaluado el concepto, pero que ahí queda. Otra de las cosas que pasó en Raw y que esto predijimos, que tiene cierto mérito, es que Maxime Dupri se convirtió en la nueva campeona intercontinental derrotando a Becky Lynch gracias a la intervención de AJ Lee. Esto hace que Becky y AJ se vayan directas a la War Games y claro, ahora tenemos a Maxine como campeona. ¿Quién nos lo iba a decir hace un año, año y pico, que veríamos a una luchadora que las cosas como son es bastante limitada en el cuadrilátero con oro? Bueno, yo tengo que decir, abriendo un paraguas hacia ella, creo que ha mejorado algo en el ring, obviamente, ¿no? Pero es verdad que volvemos a la misma situación que con Jade Cargill. Creo que porque haya mejorado un poco no puedes darle un título y menos una victoria tan importante contra Becky. Es verdad que ha habido pues intervención y demás y ha aprovechado un poco de eso, pero es que realmente el devenir del combate y como se ha pintado todos estos pruebas de Raw ha sido con Maxime Dupri dándole auténticas palizas a Becky Lynch y ganándole combates, que esa es otra, que es que Sí. no, tampoco es lo normal, que no por nada, o sea, no porque sea la campeona, sino porque es Becky Lynch, que al final es probablemente la mayor leyenda que tiene WWE en cuanto a la división femenina en los últimos años, y una Maxine Dupri que a priori pues es un poco más meme, por así decirlo. Entonces, bueno, es un cambio de campeonato, yo creo que ya pues, le tocaba a Becky Lynch ese cambio. Lo que yo pensaba que iba a ser AJ Lee la que Sí. directamente le quitase el título. Esto era lo que no esperaba. Bueno, es para introducirse en la War Games, y por lo bueno es que al menos por nombres vamos a tener una War Games femenina increíble. Correcto. También te digo una cosa, al menos para mí no hacía falta quitarle el título a Becky para incluirla en la World Games. Es decir, dentro de lo que cabe, la rivalidad entre AJ y Becky Lynch viene dada desde agosto-septiembre por fechas previas a WrestlePalooza. Realmente tampoco creo que hiciera falta tener que quitarle el título, sobre todo porque se lo das a una luchadora que es, como dices, bastante en la cuerda de Jade Cargill de ha mejorado, sí, es buena, no. Para eso le das el título, pues se lo das a Lyra, se lo das a Bailey, Roxanne, Raquel, alguna luchadora que pueda ofrecerte algo más. Y a tenor de esto, también quiero preguntarte, ¿quién crees que será la primera rival de Maxine? Porque es que sobre el papel, prácticamente cualquiera parte como favorita. Sí, pues el tema es que la división de Raw creo que tiene tiene muchísimas opciones y mucho mejores todas que Maxime Dupri. Entonces, no te sabría decir realmente. Yo, viendo que pues, la división de parejas se está yendo por otros lados y que las Kabuki Warriors pues, van a ir seguramente ya contra Brillo y demás, mi idea supongo que será ver pues, al Judgment Day rondando ese título, a no ser que sea el de Stephanie Baker, porque me imagino que van a ir pues, a por uno de los dos títulos y veremos a Raquel o a Roxanne siendo la retadora tanto de Stephanie Baker o de Maxine Dupri. De hecho, yo creo que pueden ir más por Stephanie. Fíjate, yo creo que irán más por Stephanie
No le van a ganar, lógicamente, pero creo que y tendrán que ir por ahí los tiros. Luego también tuvimos el último combate de la carrera de John Cena en Monday Night Raw. Y sinceramente me parece increíble. Es un pecado, o sea, es un pecado mortal el hecho de haber cerrado la historia de Cena en Monday Night Raw en una lucha de 3x3 contra el Judgment Day, que es que no tiene ni un ápice de historia con John Cena más allá de las 2 últimas semanas con Dominic Mysterio. Es que es muy mal hecho, muy mal pensado. Lo primero que decir, aquí un servidor que se quedó a verlo, a ver el combate de Cena, porque como pues estaban manteniendo mucho el hype, ¿no? Mm, Decían, por redes decían, bueno, nadie ha acertado el último rival de Cena en Raw y demás. No, todo el mundo pensaba que iba a haber una sorpresa, no sé, cualquiera, es que no sé, podría ser cualquiera, ¿no? Pero todo el mundo hasta eso, a ver alguna sorpresa. Claro, lo que tampoco imaginábamos es que la última lucha de Cena en Raw fuesen a ser unos relevos australianos que a nadie le importan, que esa es otra, sí. que porque nunca han funcionado los relevos australianos en los shows semanales, se dejaron de hacer por eso. Ahora haces esta última lucha que lo único que tiene es, sí, ver a Cena de nuevo al lado de Rey Mysterio y al lado de Sheamus, está muy bien, ¿no? Al final ver a tres caras de un poco las etapas de Cena, ¿no? Pero yo siento que siendo Raw podías haber hecho muchas cosas e incluso para mí, teniendo en cuenta quién es el campeón máximo de Raw, podías haber hecho una lucha campeón contra campeón entre Punk y Sí. Cena, no pasaba absolutamente nada, gana CM Punk tranquilamente y ya está. Y, en fin, o incluso que acabe la lucha que acabe por descalificación o lo que sea, porque Claro. aparezca Dominic si quieres hacer el combate en Survivor Series y te inventas otra cosa. Pero creo que tienes muchas mejores opciones que darle una lucha 3 contra 3 en Raw. Es que No le veo el sentido. es bastante lo que dices. De hecho, CM Punk, la noche después de Saturday Night's Main Event de ganar, lo primero que hace es, Sina, ¿te animas a por el 18? Es decir, que, joder, esa opción estaba sobre la mesa, al menos, digamos, dentro del kayfabe, ¿vale? Luego los directivos y creativos harán lo que consideren oportuno. Pero me parece que es un desperdicio muy grande tener una cosa tan valiosa como la última lucha de posiblemente la superestrella más top que te ha dado las 2 últimas décadas y que la tengas. A ver, con Sheamus, realmente, y vamos a decirlo serio, no ha tenido historia apenas John Cena. Tuvo una rivalidad finales de 2009 y ya está. Es que no ha tenido nada más. Y con Rey Mysterio tampoco. Es que lucha John Cena contra Rey Mysterio por rivalidades serias, tampoco te salen muchas. Por eso te digo que realmente no son. O sea, sí que entiendo, son dos veteranos, son dos leyendas, vale, guay, bien, pero no sé, me parece que queda corto. Me hubiera gustado más tener la lucha contra CM Punk, como bien dices, campeón contra campeón, y ahí si quieres que intervenga el Judgment Day, que sea todo el caos y que se cierre toda la historia en Survivor Series, que es lo que pasará, que John Cena se enfrentará a Dominic en Survivor Series por el título intercontinental. Seguramente Cena perderá el título, veremos cómo. No molestará, sí, no molestará mucho, ya lo sé, pero bueno, es lo que toca. Sí, no nos hemos librado, por desgracia. Bueno, es lo que es la. Yo, sobre todo, el que creo que no es solo desaprovechar la última noche de Cena en Raw, que esa es otra. Creo que lo que desaprovechas es 3 luchas de Cena, Hmm. dos, mejor dicho, 2 últimas luchas de Cena, tanto como en Survivor Series. Me da la sensación de que no le puedes dar 3 luchas contra Dominic, aunque sean diferentes y lo que sea, da igual. No le puedes dar 3 luchas contra el mismo. Porque es que si no se las has dado contra Randy Orton, ni contra CM Punk, ni contra Styles, que son los 3 rivales más claros que veíamos, ¿por qué se los das contra alguien que no tiene nada de historia, no te va a ayudar nada, más allá de impulsarle a él, y que es que no influyes en nada? Creo que no hacía falta. Es decir, no sé. O sea, a mí me da la sensación de que el final de este tour de retiro está siendo horrible. Sí. Porque no vi en el título. O sea, estaba perfecto que fuese Grand Slam Champion, aunque
creo que a Cena no le hacía falta, pero vale, lo puedo entender. Pero si ya gana el título, se acabó, no ha ganado por trampas ni nada, al revés. Ya está. Podía introducir a Cena en la War Games por probar, que has introducido a Brock Lesnar, que creo que va a ayudar mucho menos a hacer algo interesante en una War Games que Cena. No sé, siento que le podías haber dado muchas cosas más interesantes a Cena que esto. Sí, sin lugar a dudas, porque además en un TikTok que subimos, que lo tenéis por aquí abajo en nuestras redes sociales para ir a verlo, comentamos que Dominic está involucrado en 3 luchas de este tour de despedida de John Cena. Es que iguala a Cody Rhodes. O sea, está igualando a la cara de la empresa. Que esto en sí entiendo que habla del futuro que tanto John Cena en particular como WWE en general ven en Dominic Mysterio o en el potencial que le ven para ser una futura cara de la empresa o un futuro nombre, porque al final, joder, si le das esta importancia en el tour de despedida de Cena y posiblemente le des una victoria, no limpia, pero una victoria, habla muy a las claras de toda la confianza que tienes depositado en John Cena. Y lo último de lo que vamos a hablar de Raw y enlazamos con el primer tema es la oficialidad de la War Games masculina, porque ya se saben los equipos que estarán compitiendo el próximo 29 de noviembre en Survivor Series. Por un lado tenemos el equipo de los Babyface, el equipazo de los Babyface, que está conformado por Cody Rhodes, Roman Reigns, Los Usos y CM Punk, que se enfrentarán a The Vision, que de momento ponemos solo a Bronson Reed y a Braun Breaker, a Logan Paul, a Drew McIntyre y a Brock Lesnar. Así rápido de primeras. ¡Wow! ¡Qué lista de nombres! Sí, o sea, es un poco Dream Team el primero. Quizás si quitas el Jimmy Uso por LA Knight o por Cena habría sido mejor todavía. Pero la verdad que el equipo de los Face te queda espectacular. Además, pues a los 2 campeones mundiales a día de hoy, que esa es otra que... A ver cómo se plantean la posible derrota de los Face en caso de que acaben cayendo de ellos. Pero es un equipazo. Y por parte del equipo de The Vision me parece increíble. Es decir, Braun Breaker ya suma muchísimo, Bronson Reed es un añadido importante. Tener a Logan Paul va a ayudar probablemente pues, al espectáculo puro, porque otra cosa no, pero Logan Paul espectáculo da. Y tienes a 2 bestias como son Brock Lesnar y Drew McIntyre. La primera vez que vemos a Lesnar en War Games, y a mí me da curiosidad por lo que vaya a hacer, y va a ser la auténtica bestia que sabemos que es, que va a entrar el último y va a empezar a derrotar a todos. Claro. ¿O qué va a hacer? Es que el problema es ese, porque yo recuerdo en 2022, creo que fue, Elimination Chamber, que incluyeron a Brock Lesnar y había también un elenco de superestrellas que era bastante bueno. Y inconscientemente tú decías, hostia, esto puede ser el combate del año, porque hay un nombre, una lista de nombres espectaculares, pero claro, es que entró como último Brock Lesnar, fue repartir F5 y acabarse el combate. Así, en un nada. Miedo me da que pase lo mismo. No creo. O sea, no debería, porque creo que WWE respeta más la World Games que la Elimination Chamber. O me da esa sensación. Pero sí que es cierto que Brock Lesnar tiene pinta de ser típica... A ver, se me entienda, típica fuerza imparable hasta que se alían todos los Babyface para ir a contra él. Y que no te extrañe que a lo mejor sea el que se coma el pin, porque se come todos los finishers. Se come Super Kicks de los Usos, se come el GTS de CM Punk, el Crossroads de Cody y la Spear de Roman, que yo creo que estaría bien, ya que son los que cerraron el episodio de Raw, que no tengan una rivalidad, porque me daría ya bastante pereza que en 2025 tengamos otro Roman contra Lesnar, pero que sean ellos dos los encargados de cerrar toda la historia, que sean los que cierren el combate. Bueno, es que yo creo que además el devenir de los años y todo, creo que son los que tienen más historia, entonces me parecería bien que sean ellos. De hecho, en los World suele ser así, ¿no? No suele comerse el pin el débil a propósito, ¿no? Que podría ser otra de las opciones que tengamos. Pero lo lógico y lo que yo vería bien es eso, porque además no me gustaría ver una derrota de los Face, que esa es otra, más que nada porque estás quitándole mucho prestigio, ¿sabes?
a los 2 campeones mundiales que tienes a día de hoy. Y, vale, entiendo que Cody hoy, pues, con cómo está el SmackDown, está un poco complicada la cosa, pero también está invencible. Entonces, no sé. Y Punk, aunque no haya tenido rivales todavía en general, igualmente siento que no le puedes ya empezar a quitar prestigio por la War Games, así que me gustaría que al menos, o sea, me gustaría que ganen ellos y además me gustaría que lo hagan de la forma que tú has dicho, o sea, que sea Lesnar el que se coma el pin y que sea por eso por Roman Reigns, porque además pues se han cerrado ellos Raw y son los que tienen más historia dentro de toda la War Games. ¿Y no crees que, por ejemplo, en este caso, y dados los luchadores que tenemos en el equipo de los Hill, que al final, sobre todo, tienes a Braun Breaker, que lo has vendido como un futuro campeón mundial, Logan Paul, 3/4 partes de lo mismo, Drew McIntyre, que es el retador de Punk, y Brock Lesnar, que no deja de ser Brock Lesnar, ¿no tienen que llevarse la victoria a los Hill? Cubriendo a Jey Es que el Uso o a problema, Jimmy, o sea, porque al final, a ver, Jimmy Uso es el nombre más flojo de los que tenemos aquí sobre el sí, papel. Un pin que se coma Jimmy Uso, yo creo que sería una derrota que no afectaría a los babyface, porque al final no son ellos los que reciben la cuenta, o sea, los campeones sobre todo. es que el tema aquí es que, o sea, si se comiera Jimmy Uso el pin, me da la sensación de que no puede, por ejemplo, no puede hacerlo Drew McIntyre ni de broma. Creo que si ganan los Hills, tiene que ser o por cosa de Lesnar, que pues veamos lo típico de Lesnar, ¿no? De ser la bestia destructora y demás, o que empieces a construir ya de la Braun Breaker de cara a este año incluso, y que Braun Breaker sea el que acabe haciéndole el pin a uno de los usos, seguramente a Jimmy, porque al final son los que tienen algo de rivalidad todavía, sigue toda la rivalidad, ¿no? De Vision contra pues Roman, la familia de los usos y demás. Entonces, siento que si se llevan la victoria a los Hills, además lo que me parecería correcto, en caso de que ganen ellos, es que sea Braun Breaker el que acabe haciéndole el pin y el que acabe derrotando él a los usos, supongo que a Jimmy. Claro, porque al final el liderazgo se entiende que de primeras era de Braun Breaker, que era, digamos, la gran fuerza, tal vez con Drew McIntyre, pero como Drew no tiene historia con The Vision, pues va un poco más por libre. Pero claro, con la incursión de Brock Lesnar, es que se me ocurren varias dudas, porque claro, tú en principio tienes que pensar, los Hill van contra los Face, y de ahí no puede salir, lógicamente. Pero, ¿y si a lo mejor de cara a 2026 WWE lo que quiere es un Braun Breaker contra Brock Lesnar? Por ejemplo. Y que haya algo No, que a lo mejor el factor que saca de la ecuación a Lesnar durante el combate o durante el tiempo justo para que los Babyface se lleven la victoria, ahora cambiando de tercio, sea que Braun Breaker le aplica una Spear a Brock Lesnar. claro, en ese caso, o sea, es que ahí tienes varios problemas, ¿eh? Porque hay varios dilemas así. Porque en ese caso también, pues, tiene que suceder algo entre los equipos, pero es que no tiene por qué, o sea, puede pasar en el equipo de los Face también, porque recordemos que Jey Uso estaba como haciendo el amago de me convierto en heel, ¿no? De me peleo con Roman o no. Entonces, lo podemos ver también en el equipo de los Face todo esto y que al final sea Jey Uso el que le acabe costando la victoria a los Face y que acaben ganando los Heels por eso, porque pues no quiere ayudar a Roman o lo que sea. No sé, ahí, o sea, muchos caminos abiertos, ¿sabes? En este caso, entonces sí que al menos desde fuera la War Games tiene tan buena pinta por eso, porque siento que aparte de todo lo que tira y de los nombres y demás, siento que sí que hay rivalidades dentro, tanto en cada equipo, entre ellos tienen algo, como entre un equipo y otro. Es que yo siento también que, a diferencia de los años, esta está mucho mejor construida porque no veo un Frankenstein, ¿sabes? Igual Logan Paul es un poco la pieza que está ahí por estar, ¿no? Pero creo que Logan Paul tenía que estar. Los demás tienen un sentido todos que estén ahí. Bueno, yo fíjate que esta Wargames le veo un problema, y es que son historias inconexas. Es decir, normalmente, y en los 2 últimos años tienes el gran ejemplo, cuando hemos tenido al Judgment Day o hemos tenido el año pasado el Bloodline 2.0, que dentro de lo que cabe, aunque fueran historias aburridísimas, vale, las historias no merecían la pena, pero eran historias que tenía sentido que tú fueras arrastrando para acabarlas en Wargames.
Es que este año no. Este año parece que la piedra de toque es Wargames y que a partir de lo que pase dentro de esta doble jaula tendrás historias para el futuro. Y yo creo que eso es un error, porque al final lo que tienes que hacer es intentar que tenga prestigio la Wargames. Y al final la Wargames no deja de ser como una Hell in a Cell. Es algo que tiene que derivar de forma irremediable. Y el mejor ejemplo es la rivalidad del año pasado entre Punk y Drew McIntyre, que era tan intensa, tan personal, tan visceral, que al final se decidió cerrar todo en una Hell in a Cell. Que este año, en la World Games, por desgracia, no ha pasado eso. Porque tenemos rivalidades sueltas que se han ido juntando de aquí y de allá. Y algunas es que no son ni rivalidades, porque Jey Uso realmente, ¿contra quién tiene rivalidad de los villanos? Contra nadie. Jimmy Uso, contra nadie. Bueno, Brock, contra The Vision sí que tienen algo. sí, pero no es una cosa que se vea semana tras semana. The Vision, por ejemplo, contra CM Punk no han ido ahora, porque no han ido contra CM Punk. Brock Lesnar realmente contra quién está enfrentado, contra nadie. Claro, el problema yo creo que es ese, que has cogido Wargames como trampolín para Royal Rumble, WrestleMania, donde quieras cerrar las historias, en vez de que sea el punto más alto de una rivalidad o de dos, tres rivalidades que confluyan bien. Sí, sí que es verdad que en este caso, a diferencia de otros años, no tenemos dos stables tan claro, Mm. ¿sabes? Que directamente en este caso pues tenemos un stable, porque es así, dos, con un poco a Roman y los usos como otro, y luego ya más allá de todo esto, pues tienes uniones entre pues Cody y Drew, el face y el heel Mm. de SmackDown, que está luchando por el título máximo. Punk como campeón max porque está pues ayudando a los usos y enfrente de The Vision en principio. Y luego ya pues, a ver, Logan Paul y Brock Lesnar, yo sí que los veo un poquito fuera. Creo que al final Logan Paul está por ser Logan Paul y Lesnar más de lo mismo. Y además siento también que Lesnar es un poco porque estamos, o sea, lo van a querer pintar como Lesnar no viene aquí en búsqueda de nada, viene aquí en búsqueda de alguno de los dos títulos máximos. Oh, claro. Seguramente lo van a plantear como un posible retador, ya sea de Punk o sea de Cody, de cara a los próximos meses. Y eso también, claro, genera duda de saber a por quién irá Brock Lesnar, qué será de su futuro, porque al final destrozó a Cena en WrestlePalooza, desapareció, volvió el lunes pasado para crear el caos, pero claro, ¿a por quién va? Porque las opciones que serían Roman Reigns peleando por nada no lo han hecho nunca, no van a empezar a hacerlo ahora. A los usos evidentemente los descarto y te quedan los campeones mundiales. ¿Qué puedes hacer? Con Cody Rhodes que no tiene rivales. Bueno, ya has hecho la prueba del Cody contra Lesnar y te ha salido bien. Y realmente han peleado por nada. Si con un título por medio ayudaría. Cody contra Punk, ay, perdón, Lesnar contra Punk es una lucha que ya se ha dado, que fue un combatazo en SummerSlam. Evidentemente, ni ese Punk ni ese Lesnar son los que están hoy en día, hace 12 años de ese combate. Dudas también, pero claro, como está ahí Paul Heyman también de por medio, pero dejas muy descolgado a The Vision, dejarías descolgado también a LA Knight y a Jey Uso, que en principio uno de los dos también cae del torneo de retiro de Cena y que por lo tanto se queda cojo de historia, es decir, que hay muchas dudas y yo creo que ese es el problema, que como hay microguerras civiles, sobre todo en el equipo de los Babyface, a raíz de la presencia de Roman, Punk, Cody y Jey Uso, porque al final entre los cuatro casi que han tenido rivalidades todos con todos, y por el otro lado en el equipo de los villanos es que es un poco Frankenstein, de coger dos de aquí, uno de aquí, otro de aquí, este que me llega de fuera pues lo traigo para una noche y a saber qué. A eso es lo que le veo yo un poco los problemas. O sea, el tema de todo esto es que probablemente vamos a ver una mejor Wargames que otros años, al menos tal y como pinta, pero supongo que también es por ver los nombres que vemos, porque o sea, cuando tienes un stable, pues tienes el problema de que siempre hay un nombre que se te queda algo más cojo, ¿no? Que en este caso el nombre más cojo que tenemos es Jimmy Uso, y Jimmy Uso ha tenido bastante importancia dentro de lo que cabe estos últimos años, entonces
Eso es lo bueno. Si tuviéramos, por ejemplo, al Judgment Day, tendríamos un problema, porque te queda JD McDonagh ahí que está pues, en la nada misma y así constantemente con la mayoría de stables. Entonces, yo siento que va a ser una Wargames diferente, pero a mí me parece bien y me parece correcto que tengamos algo distinto y que no cada año las Wargames tengan que ser luchas entre stables y que se cierre todo ahí. Me gustaría que se cerraran muchas cosas en el tema de rivalidades. Por ejemplo, el Cody contra Drew me gustaría que se cerrara ya. Más porque ya tengo entendido que Drew no va a ganar el título, entonces que se acabe ya y que se cierre aquí en Survivor Series, pero yo creo que va a ser diferente, al menos por los demás, y que vamos a empezar a ver, todavía nos queda pendiente ese Roman contra Bron Breakker, vamos a volver a ver ese Roman contra The Vision a por todo, y seguramente incluyendo también a los Usos, y yo creo que así en Punk también. Y bueno, este ha sido un poco nuestro análisis de la Wargames masculina, sobre todo de esa conformación. Lo que vamos a hacer ahora es aprovechar un poco una cosa que hicimos creo que ya en su momento, que es el tour de retiro de AJ Styles, y lo hemos trasladado a otro luchador que entendemos que no mucho también colgará las botas, otra leyenda, y en este caso es el de Rey Misterio, que es bastante complicado y nos ha costado, bueno, te ha costado porque lo has creado tú, te ha costado bastante encontrarle, digamos, una historia buena, sobre todo por lo que pasó en Monday Night Raw, que te obligó a cambiar bastantes planes. Sí, porque viendo cómo estaba todo, claro, la idea que tenía yo de Rey Misterio era, pues, al final, tampoco es que Cena, tampoco es que haya tenido mucha historia con Cena, ¿no? Pero creo que a Rey Misterio, con lo poco que le queda in ring, me gustaría verle con algún título antes de que se retire. Y me parecía perfecto que fuese él el pues que ganase a Cena en ese último Raw, por ejemplo, y que se llevase el título intercontinental o en ese último Raw o en Survivor Series, que es que además en Survivor Series pegaba porque es en San Diego y demás. Bueno, no han decidido así, y entonces tuvimos que cambiarlo. Así que si quieres empiezo ya y te digo que, viendo lo que ocurrió el lunes en Raw, creo que ahora lo que más le pega a Rey es que se alíe con Sheamus y que empiece una alianza con Sheamus de cara pues a darle prestigio a los campeonatos en pareja de Raw, que esa es otra, y sobre todo a derrocar por fin al Judgment Day, que ya creo que ya va siendo hora de que Finn Balor y Dominic. O sea, digamos que esta primera parte del tour de retiro sería conformar la alianza con Sheamus, eh, derrocar al Judgment Day y ser campeones por pareja derrotando a AJ Styles y a Dragon Lee. Cosa que te he de decir que me suena bastante bien y me suena bastante natural, porque al final los campeones en pareja de Raw han desaparecido otra vez. Vuelven a no saber nadie dónde están esos cinturones. Bueno, el Judgment Day yo creo que ya es una facción, y lo llevamos diciendo mucho tiempo, que la fecha de caducidad pasó hace bastante y están queriendo alargar, posiblemente porque es que no saben qué más hacer y como no tienen rumbo o futuro las personas que conforman esa facción, pues los dejan juntos, que al final es jugar sobre seguro. Y la alianza con Sheamus, hombre, me resulta raro, pero como ya ha tenido alianzas, con Batista tuvo una alianza muy famosa, hace no mucho con Carlito también, con la Latino World Order, estuvo en tema de equipos, me parece bastante bien y bastante coherente. Lo que pasa es que, claro, piensas en Sheamus y dices, otro que también no le quedan 300 luchas, posiblemente. Al final tendrá que ser campeón intercontinental. Claro, posiblemente esta alianza tenga poca duración y también habría que ver cómo se acaba, porque al final todo tag team pues debe tener un punto y final. A lo mejor puede ser co-campeón. No sé, todo esto es inventárselo sobre la marcha. Pero este, digamos, primer bloque, que como hemos dicho es alianza con Sheamus, destruir, derrocar al Judgment Day y ser campeones en parejas, a mí personalmente para el final de carrera de Rey Misterio me suena bastante bien. Sí, luego ya, obviamente, yo esto no lo he puesto, ¿no? Pero obviamente llegaría un punto que Rey Mysterio y Sheamus se tendrían que separar por lo que sea, ¿no? Y la idea es, pues, que obviamente den algo de importancia a estos títulos, que pues,
tendrían que dársela ya, WWE tendría que dársela ya estos títulos con AJ Styles y Dragon Lee, porque creo que tiene estos campeones muy interesantes y que si las combates pueden tener bastante importancia, entonces sería más de lo mismo. Y en este caso, pues verlos como campeones en pareja un tiempo, hasta que, como son los campeonatos de Raw, pues que Rey Fénix fuese traspasado a Raw por fin, y que por fin viéramos a Penta y Rey Fénix juntos, a los Lucha Brothers, y que Rey Mysterio y Sheamus cayeran con ellos. Lo que yo tenía claro de haciendo esto es que Rey Mysterio y Penta tenían que enfrentarse de alguna forma, sea un combate individual, por parejas o lo que sea. Me pega mucho tener a Rey y a los dos hermanos juntos en el mismo ring. Sheamus quedó un poco apartado porque no tiene nada, la verdad, no tiene ningún similar con ellos ni nada, pero en este caso me parece bien verlos así, y sería darles dos títulos. Primero, el primer título a Penta, que esa es otra, pero Oye, a Rey además, Fénix también. bueno, claro, y a Rey Fénix también, claro, pero creo que además lo que llevamos deseando tanto tiempo es que Penta y Rey Fénix, si no para que los fichas a los dos juntos, ¿no? Y por último, pues ya lo que tendríamos es que después de todo esto, Rey ya estaría bastante perdido, sin Sheamus a su lado, sin nadie a su lado como tal, y volvería Dominic a por él e intentar pues acabar con Rey, y acabaría retirándolo Dominic Mysterio, que yo creo que tarde o temprano es algo que vamos a ver. Nunca hemos visto a un hijo retirar a un padre que yo recuerde, igual estoy aquí tirando algo Creo que no. que es mentira. Hombre, es que padres e No me hijos, hostia, suena, es muy difícil, ¿eh? Que coincidan en claro que WWE. coincidan. Claro. Entonces, siento que es la ocasión perfecta de ver el cierre de una leyenda por todo lo alto, y que mejor honor para una leyenda que es que te retire tu hijo y que tarde o temprano tu hijo pues vaya a recoger tu legado. O sea, digamos que en este segundo bloque sería tener a Rey Mysterio como campeón en parejas, una lucha contra Penta y Rey Fénix contra los Lucha Bros, donde perderían los títulos, y para acabar tener una rivalidad con Dominic, que sería el encargado de retirarle. Hombre, suena bastante bien y sobre todo bastante coherente, porque al final Rey Mysterio, yo creo que, al igual que ha hecho John Cena, bueno, a lo mejor no tanto porque Rey Mysterio creo que no tiene tantos rivales míticos, y con los que tiene, pues, no están en WWE, o no está, o por desgracia no están en general, como es el caso de Eddie Guerrero, pero sí que un buen pase de antorcha posiblemente sería tener esa lucha contra Penta y contra Rey Fénix, que además creo que en individual no han competido, al menos en WWE. No han tenido luchas uno para uno, ni contra Penta ni contra Rey Fénix. Sí que tuvo Rey con Penta el inicio del Royal Rumble, pero más allá de eso no lo hemos visto en más combates, y sería bastante llamativo tener esa lucha de mexicanos. O sea, a mí me gustaría más, de hecho, lo digo ya, como el tour lo hice desde el lunes, en principio la idea era otra, ¿no? Mi idea era que Rey fuese el Intercontinental y que quien le quitase el título a Rey fuese Penta en un 1 contra 1, pues en WrestleMania, donde sea. Pero mi idea era eso, entonces, porque yo tengo la sensación de que el Rey Mysterio contra Penta de manera individual me gustaría que se diera tiempo. Lo veo complicado, al menos en el tour de retiro que he puesto yo, creo que no lo puedo meter en ningún Premium Live Event como tal, que es lo que a mí me gustaría, pero al menos le doy una lucha con títulos de por medio. Creo que además, viendo los 4 talentos que tendrías en el ring y nombres de la hostia, porque son 4 nombres Sí. increíbles, pegaría que esta lucha esté en un Premium Live Event. No creo que les cueste nada que esta lucha sea un opener o un segundo combate de un Premium Live Event algo más pequeño, pues un estilo Backlash, un algo así. Entonces yo siento que podríamos tener al menos esa lucha en un buen evento, y que sea una lucha en parejas, y pues eso, que pierda los títulos allí. Y luego ya creo que el cierre de la carrera de Rey Mysterio está muy cantado. O sea, a no ser que Dominic esté lesionado en el momento en que Rey se vaya a retirar, creo que es muy obvio que va a ser Dominic el que retire a Rey por toda la historia que tienen. Más allá de que sean padre e hijo, la historia que ha montado WWE con el paso de los años, de que si Dominic, pues que Rey no es su padre y demás. O sea, creo que es perfecto. Y será una manera de terminar por todo lo alto la carrera de Rey. Y claro,
como alternativa, es decir, si como tú bien dices, que a ver, que evidentemente ojalá no pase, pero si en el momento que se tiene que retirar Rey Misterio, Dominic está lesionado o por X motivo no puede competir, ¿quién sería el elegido para poner el punto y final a la carrera de Rey Misterio? ¿Penta? ¿Rey Fénix? ¿Dragon Claro. Lee? Sí, yo, o sea, en ese caso, creo que el que más, por el hecho de ser un pase de antorcha y demás, creo que Penta tendría que ser el elegido. Y es el que a mí me gustaría realmente que es el que retire a Rey, porque creo que es ese antorcha perfecto, porque nunca he Hmm. visto un luchador enmascarado en WWE desde la aparición de Rey Mysterio. Nunca he visto a alguien que pueda ser la cara de... No la cara de WWE, porque Rey Mysterio obviamente no lo ha sido, ¿no? Pero una de esas caras. Es decir, Sí. que la gente piense en un luchador enmascarado en WWE y piense en Penta, como pensaban en Rey Mysterio. Pues es el único que me da esa sensación. Rey Fénix y Dragon Lee no me dan tanta esa, no sé, como satisfacción de verlos. Entonces, creo que en el caso de que Dominic estuviera lesionado y no hubiera otra opción, la opción más viable para retirar a Rey Mysterio sería Penta. Y luego algún rival así, vamos a decir histórico, pero claro, Chris Jericho podría estar bien, porque tuvo Sí, rivalidad, pero evidentemente Chris Jericho pues tendría que volver a WWE. CM Punk también ha tenido rivalidad con Rey Mysterio. Y claro, todo esto evidentemente hay que pensarlo de acuerdo a luchadores que estén ahora en la compañía, que eso también es bastante complicado. Cody Rhodes también tuvo su rivalidad, pero no hay tantísimos, ¿eh? O sea, digamos, de los que están ahora presentes en el main roster, no hay tantos con los que puedas tener rivalidades o combates que te recuerden al pasado. Y eso sí. que Rey O Mysterio que, es o, que veterano. puedan, o que puedan volver. Que claro, con Batista estaría bien, pero obviamente ya vemos que Batista es inviable a día de Claro. hoy, ¿no? Está completamente retirado. Con Chavo Entonces, Guerrero, tal vez. claro, Chavo también, sí. Pero es que es lo que digo, están como muy fuera la mayoría Hmm. y tampoco tienen tantísima rivalidad. O sea, que estén a día Bueno, de hoy, por ejemplo, con Samoa Joe tuvo Rey Mysterio una rivalidad enorme sí, en pero esa segunda etapa, pero claro, olvídate. Samoa Joe ya está fuerísimo. Pero, Entonces, por ejemplo, con Alberto del Río, ya, yo lo había pensado también. mmm, sería Pero no sé yo interesante, si ¿eh? Alberto volvería a WWE. O sea, estaría muy bien por verlo. Pero claro, no sé hasta qué punto es viable ver a Alberto del Río volviendo a WWE. Claro, yo creo que ese es el gran punto, que estaría muy bien porque además es un luchador mexicano también, con el que ha tenido bastante rivalidad, que yo creo que con él también en el cuadrilátero, pero todos los problemas que han rodeado a Alberto del Río y todas las polémicas que ha tenido con WWE podrían dificultar un poco su regreso para una posible lucha durante el tour de despedida de Rey Misterio que más o menos yo creo que bueno, que has repasado bastante bien y que ha quedado algo bastante sólido, porque al final tienes Rey como campeón en parejas, tienes su Dream Match contra Penta y tienes un retiro que a priori está semi firmado que es contra Dominic Mysterio. Sí, total, total. O sea, yo creo que con lo que hay a día de hoy en WWE no hay muchas cosas mejores que le puedas ofrecer a Rey Misterio de cara a un retiro. No te queda otra que tirar por aquí. Yo siento que la lucha con Penta se tiene que dar, siempre tiene que ser campeón de algo, sea campeón midcard o sea campeón en parejas, al igual que Styles antes de retirarse tiene que ser campeón midcard, igual que hicimos en ese tour de retiro. Y también siento que tiene que ser Dominic el que retire a Rey Mysterio. Y bueno, ya hemos acabado con este retiro, o tour de retiro, mejor dicho, de Rey Misterio. Ahora, antes de cerrar el programa, vamos a tocar un tema que es bastante a priori ajeno a lo que es el wrestling, pero que también tiene mucha relación. Y es el tema de la música, de los temas de entrada. Porque en Raw vimos como Gunther recuperó el tema que había tenido en NXT, que es un tema que a mí personalmente me gusta más que el que tenía en el main roster. Y esto nos ha llevado a pensar un poco en la importancia que tiene la música, o que ha tenido la música, los temas de entrada, para la lucha libre, especialmente para los competidores y competidoras de WWE. Porque una de las cosas que yo creo que más me gustan, sinceramente,
es el hecho de escuchar dos, tres acordes de una canción y que, ¡pum!, automáticamente piense en un luchador. Y eso es algo que yo creo que hoy en día se está perdiendo bastante y es triste porque al final es una seña de identidad de la superestrella que estás desperdiciando. De hecho, hay un evento de WWE que creo que es vital el tema de la música, que es Royal Rumble, porque tienes esa cuenta de 10 y a la que suena la campana, por así decirlo, eh, nadie sabe quién va a entrar. Entonces, tú te enteras por el tema de entrada y se produce una explosión increíble pues cuando hay una sorpresa. Yo, por ejemplo, la que obviamente pone toda la vida es el momento del regreso de Edge, que Oh, nadie se lo esperaba. Sonó su música de entrada cuando, no sé si fue en el número 21 o algo así. Claro, ahí explota el público y creo que es por eso de ver ese tema de entrada. Y de hecho, mira, pongo el mismo ejemplo con el Rumble de este año. Este año volvió Styles, después de un montón de meses y demás, sin estar con su tema de siempre, que Styles lo había cambiado hace un tiempo, ¿no? El público explotó porque sabía que había vuelto Styles. En cambio, Finn Balor también volvió a aparecer en WWE con un tema de entrada distinto, volvió a aparecer en Royal Rumble y la gente tampoco es que ni gritara mucho ni esperó nada del otro mundo porque no sabía que era Finn Balor el que entraba en ese momento. Con Nakamura hace lo mismo. Nakamura, de hecho, probablemente tenía y tiene, porque ha vuelto a tenerlo, uno de los mejores temas de entrada de los últimos años de WWE. Entonces, en Royal Rumble no sonó ese tema de entrada y el público pues se quedó parado, sin más. Si suena ese tema de entrada, el público explota y el público no para de cantar el tema de Nakamura, a lo mejor cuando ya ha entrado incluso. Entonces, creo que es un tema interesante y que es un problema además que cada vez los temas de entrada son más genéricos y que a mucho acabas perdiendo un tema de entrada que era increíble por darle otro tema que, sin más, entiendo que quieres cambiar de personaje o que quieres hacer algo diferente, como en el caso de Becky Lynch, que ha cambiado de tema de entrada ahora que Becky es heel, pero creo que pierde mucha esencia y pues lo que veíamos de Becky ya no tiene nada que ver. sí, y además, es que lo que dices, es que son temas que poco a poco están siendo cada vez más impersonales, te diría yo. Es decir, que es un tema que le podría pegar, me lo invento, a Solo Sikoa, le podría pegar a Finn Balor y le podría pegar a Damien Priest. Si los tres luchadores te pueden compartir el tema, yo aquí veo un problema. Porque, a ver, evidentemente ya es porque lo tenemos asimilado como tal. Pero, por ejemplo, el tema de Triple H, tanto el de The Game como el de King of Kings, son dos canciones que no. Da igual a quién se lo pongas. Si lo pones a John Cena, a Batista, a Randy Orton, es que no le va a pegar. Y yo creo que eso es el gran valor que tienen o que tenían las canciones antes y que ha perdido ahora. Que es que son temas muy genéricos. Que al final lo que se decía era que muchas veces era como una canción de rock que metían una frase típica o una expresión del luchador o luchadora en particular y que con eso ya tenían el tema hecho. Y eso hacía que se perdiera muchísimo el interés real por tener una canción propia. Porque si lo único que va a hacerte especial es que digas una frase, entiéndeme, la frase se puede cambiar por cualquier otra. Sí, eso es que en ese caso, bueno, o sea, a mí el cambiar tanto, aparte, yo, o sea, la queja que tengo ya no es solo que el tema sea genérico y que puedas ponérselo a diferentes luchadores, mi queja va más allá y mi queja es todo no me gusta ver que, o sea, cuando tienes un luchador que ya tiene un tema de entrada y demás, creo que no tienes ninguna necesidad de cambiarlo y ya está funcionando. Y por más que haga un cambio de personaje, da igual. Si a Daniel Bryan le hubiesen cambiado el tema de entrada cuando cambió a Hill, pues probablemente estaríamos hablando de otro Daniel Bryan y no tendríamos el mismo recuerdo igualmente. Entonces, siento que no, o sea, son cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Sí que sé que obviamente WWE trabaja con diferentes productores, siempre había trabajado con Jim Johnston, que era el que pues ha hecho todos temas antiguos y demás, y a día de hoy trabajan con Dave Rebel, que es el que pues hace los temas actuales,
que, pues con todos mis respetos, hace de cada 10 temas uno decente. De hecho, hasta los temas de la mayoría de campeones a día de hoy, la mayoría son bastante genéricos. O sea, el de Stephanie Baker es bastante genérico dentro de lo que cabe. O sea, sabemos que es Stephanie Baker cuando entra al ring, pero yo creo que te enteras más por lo que ves en el tema de luces y en las pantallas y demás que por el tema suyo. Entonces, siento que tienes que darle un protagonismo mayor a esto y que cada tema de entrada tenga la esencia de ese luchador o luchadora. Porque, por ejemplo, el de Rhea es clarísimo que es Rhea Ripley, por decirte un ejemplo. El de Charlotte es obvio, y de hecho el de Charlotte ha sido uno de los que ha hablado de Rebel, pero sigue teniendo la misma esencia de antes. Entonces, sabes que es Charlotte. El de Becky Lynch, por ejemplo, no tiene nada que ver con el que teníamos antes. Entonces, entra Becky Lynch y sabes que es Becky Lynch porque... No, pues tienes una pantalla en grande que te pone Becky Lynch, claro. Sí. Ciego no estás tampoco. La entrada del tema dice algo de Becky, alguna frase típica, pero igualmente es que, o sea, si en vez de decir eso dijera otra cosa, el tema puede ser de Valkyria, ¿sabes? Claro, es que yo creo que ese es el gran punto, que no hay, digamos, buenas canciones y no acompañan bien a los luchadores, porque es que al final, fuera de coñas, ¿cuántas veces cambia un competidor de música? Uno que sea veterano, 3, 4 canciones tendrá en toda su carrera, una carrera de 20 años, que tendrá 3, 4 canciones. O sea, tienen que ser cambios pensados en el largo plazo y que encajen bien. Por ejemplo, el de Randy Orton, cuando cambió de Burning My Light a que tiene ahora The Voices, fue un gran cambio, pero es que le pegaba perfectamente. Y ahora mismo tú te planteas un cambio de tema de Randy Orton y es que vamos, ni de cerca. Y de hecho con más luchadores hemos tenido muchos cambios. Seth Rollins, por ejemplo, ha cambiado de tema varias veces, pero Seth Rollins sigue manteniendo la misma esencia. Y aunque sea algo diferente, creo que está guapísimo a día de hoy el tema de entrada de Seth Rollins. Todos los cambios que ha tenido han tenido un sentido. El primero fue solo para añadir el Burn It Down y sin más, no cambiaba nada. El siguiente fue cuando hubo ese personaje, digamos, del Mesías, ¿no? Que era como... Sí, exacto, del Mesías. Y en ese momento... Que es bastante similar al que tiene ahora. El tema de entrada. Claro, te quejas, pero... Porque es el cambio más fuerte que ha tenido. Es el cambio grande. Pero tenía sentido. Y dentro de lo que hay, es verdad que fue en pandemia y demás, pero... acabas pillándole aprecio, ¿sabes? Al tema, que es lo importante. Y eso ha hecho que a día de hoy tenga el tema de entrada que tiene Seth Rollins, que yo, es de todos los que ha tenido, para mí es el mejor. O sea que... creo que hay luchadores que tienes que tener un cambio, sí. Pero no le des un cambio tan fuerte. O sea, creo que puedes ir haciéndolo con el paso de los años, ¿sabes? Puedes ir cambiando cosas del tema. Por ejemplo, a Roman, pues los 2 temas de entrada que ha tenido, bueno, 3, en este caso ha tenido 3. El primero y el segundo no tienen nada que ver. El primero, de hecho, era el tema de The Shield todavía. El segundo cambias muchísimo, pero le creas un aura de invencible increíble. O sea, la verdad que las entradas de Roman Reigns a WrestleMania con esa entrada son de final boss total. Y este último que tiene ahora sí que ha cambiado y no es el mismo, pero tiene el mismo ritmo y tiene al final es la misma música realmente. Entonces, sabes Roman Reigns y tampoco te cambia mucho, simplemente pues le has puesto esa entrada de tiempo y al final, bueno, pues no le va a cambiar nada y sigue siendo el personaje que es, ¿sabes? Bueno, pues después de haber hecho este súper repaso tanto de actualidad como de este tema más abstracto del mundo de la música, nosotros nos vamos, pero como diría el maestro Héctor del Mar, volveremos. Muchas gracias por habernos visto y escuchado y nos vemos la semana que viene, como siempre, aquí en Reyes del Ring.